Pues hoy vamos a platicar, creo, sobre Casanova, ¿no? Este personaje tan controversial, ¿no? Y yo debo confesar, ¿no? Que al principio, pues este personaje, la parte caricaturesca de Casanova, no es que me agrade del todo, ¿no? O sea, y sí quisiera yo saber, ¿no? De parte tuya, eh, que el ser complejo que es Casanova, ¿no? Porque así como hablamos la vez pasada sobre Robinson Crusoe, que muchas personas y hay muchas adaptaciones, etcétera, ¿no? Que se quedan solamente con la anécdota, que se quedan con la parte más evidente del personaje. También en Casanova, pues, se queda esta parte del seductor, del del caballero galante, ¿no? Que va en una búsqueda desenfrenada, ¿no? De conquistar, ¿no? Mujeres menores de edad, sean trans, no sabe la sexualidad, etcétera, ¿no? En una búsqueda que a mí me preocupa en el sentido que se convierte en un proceso en sí mismo, ¿no? Que no importa tanto el objetivo, ¿no? de esa búsqueda, sino en una conquista constante donde pues las mujeres, las personas que pasan por él, pues son consideradas como una suerte de víctimas, ¿no? Y como pues pretendemos siempre traerlo pues a lo contemporáneo, pues es algo que en cierto momento pudo haber sido visto como este señor galante y seductor, ¿no? Como alguien sumamente atractivo, pues pero ahora pues yo creo que esa figura pues está puesta en entredicho, menos mal, felizmente, ¿no? Hay casos pues bueno, el Me Too, ¿no? El Me Too norteamericano, el Me Too mexicano también, ¿no? Que se armó, y que de alguna manera iba y que, bueno, por la muerte de un cantante, se quebró ese camino, pero yo creo que continúa esta reivindicación de víctimas, las cifras, ¿no? Que están ocurriendo de feminicidios, etcétera, ¿no? Esa violencia contra las mujeres, ¿no? Que vemos ahora en el encierro, ¿no? Hay casos, pues, bastante alarmantes, ¿no? Entonces, pero también yo sabía que el Casanova, que incluso se convierte en un término, ¿no? Es un Casanova, ¿no? O sea, el apellido de Giacomo Casanova se convierte en un término, ¿no? En el cual realza solo esa parte, ¿no? Pero sí hay un personaje que es sumamente interesante, que pues yo he estado leyendo desde siempre y escuchaba y decía, ¿cómo es posible que haya esta unión, ¿no? Entre este personaje que tenía este político, masón, especialista en alquimia, no sé, un personaje que había salido de la prisión, que es un poco lo que nos reúne ahora, ¿no? Este encierro, que yo veo pues que en su vida hay dos encierros fundamentales, ¿no? Este encierro del libro que publicó, que primero fue, creo yo, oral y luego se convirtió en algo escrito. Y para terminar, pues en sus memorias, ¿no? Que sí realmente son un fresco de la época, son un fresco de cambio de tiempo, ¿no? Que de alguna manera, pues muestra una sapiencia muy grande y muy interesante que contradice de alguna manera esa imagen barata o simple y que incluso directores de cine, ¿no? Como Fellini, ¿no? Ve a un Casanova, ¿no? Decadente, ¿no? Parece que como ve una parte solamente de él, ¿no? Entonces, pues yo quería preguntarte, ¿no? ¿Qué pasa con Casanova, ¿no? ¿Qué pasa con ese término Casanova? Es un Casanova, ¿no? Y no es así, ¿no? Sí. Bueno, creo que estamos viviendo un momento muy particular en que el maniqueísmo se vuelve algo fundamental. Todo lo juzgamos como blanco o negro brutalmente. Yo creo que el caso de Casanova, como muchos otros casos, nos sirve para derrumbar un poco este concepto de maniqueísmo. Creo que sí, que Casanova es considerado fundamentalmente por sus aventuras amorosas y como tú bien dices, si uno busca en el diccionario, Casanova es un término genérico, un hombre que es casi igual que Don Juan, es como ponerlo en contacto con Don Juan, a grado de que, por ejemplo, sabemos
que Mozart y Del Ponte, que fue su libretista, tomaron bastante en cuenta la vida de Casanova que les contó él mismo para hacer el Don Giovanni, ¿no? Y que digamos, ese estereotipo del Don Juan está inscrito desde hace mucho tiempo. Pero a mí me parece que es muy peligroso lo que está sucediendo ahora. Es decir, tanto en el Me Too como en los movimientos sociales. Es decir, el derribar estatuas, por ejemplo, de todos los confederados y todo eso, en algún nivel me parece lógico, porque la gente está muy furiosa por lo que está pasando. Pero por otro lado, que quieran derribar la estatua de Cervantes, porque la conquista de América me parece completamente aberrante. O abolir lo que el viento se llevó porque fue racista, me parece aberrante. Es decir, no podemos abolir la historia para construir una historia nueva. Entonces, el maniqueísmo me parece muy grave y creo que esta reunión puede ayudarnos a esclarecer un poco esta violencia con los términos. Sí, Casanova fue un seductor. Sabemos que tuvo relaciones con niñas de 12 años, que tuvo relaciones con monjas, que tuvo relaciones con mujeres casadas, que tuvo relaciones con su propia hija y con su, que sí, tuvo, estuvo vinculado a una familia en donde el marido no podía tener hijos y le pidió a Casanova que se acostara con su mujer para tener hijos, sin saber que esa niña, esa mujer era su propia hija, y Casanova se acostaba con ella y con su antigua amante, que era la madre de esa hija. Digo, todo eso es ahora lo que lo consideramos absolutamente aberrante y de alguna manera en la época de Casanova se veía como una proeza, cosa que desenmascaró muy bien Fellini, como tú lo has dicho hace un momento. Pero al mismo tiempo, Fellini, digo, Casanova, es un personaje muy, muy complejo, que plantea muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y por otro lado, la relación de las mujeres con Casanova. Si no hay una relación inerte de víctimas, hay una relación más activa, aunque existe también la relación víctima-verdugo, porque Casanova era absolutamente un seductor, seducía a todo el mundo, no solo a las mujeres, sino a figuras fundamentales. Tuvo relaciones con Federico de Prusia, el gran Federico Grande de Prusia, con Catalina la Grande de Rusia, con Luis XV, con Diderot, con Rousseau sobre todo, al que consideró muy aburrido, con Voltaire, al que admiraba profundamente, y con Mozart y con Goethe, y con figuras fundamentales de la época. Es decir, Casanova es el cronista de una época que acaba con la Revolución Francesa. Y en ese sentido es de una vitalidad y de una importancia muy grande, porque estamos muy cerca de ese mundo, a pesar de que es un mundo que se está acabando, como se está acabando el mundo europeo, y muchos mundos que se están acabando, pero que todavía de alguna manera son vigentes para nosotros. Entonces, podemos reivindicar a Casanova, por un lado, como un gran escritor, porque sus memorias son verdaderamente extraordinarias. No solo si se leen constantemente, a grado de que, por ejemplo, el castillo de Dux o Duxheim, donde él murió, en Bohemia, se ha convertido en lugar de turismo. Es un lugar que está totalmente visitado por turistas que van a buscar a Casanova, que recorren su recámara, que ven el sillón donde murió, que lo ven casi como un santo, es como una reliquia, es un personaje paradigmático. Entonces habría que analizarlo y creo que de alguna manera tú y yo podemos contribuir a ese análisis y además al análisis de lo que es el encierro, el confinamiento, el delirio sexual, la prisión, el contagio, porque evidentemente la sexualidad desbordada de Casanova produce sífilis. En un momento dado, él se contagia con la sífilis, que es otro de los males terribles de las pandemias, que fue muy difícil de curar hasta principio, hasta que se consiguió la penicilina, ¿no? Sí, digamos, bueno, me estoy yendo a muchas cosas, pero ¿qué te parece lo que dije, Mario?
No, sí, lo que pienso es que no tanto es como reivindicarlo, ¿no? Yo no pienso en una reivindicación, ¿no? Sino de alguna manera de comprenderlo dentro de su contexto, ¿no? Como bien estás tú planteando, ¿no? Las relaciones que tenía, etcétera, ¿no? Y si ese vehículo, ¿no? O sea, lo que yo pretendo, ¿no? Conversando contigo, es quitar a estos personajes pues de esta imagen plana, chata, primitiva, ¿no? De que nace y que empieza y termina, ¿no? En este lado de un seductor, ¿no? Pero es interesante cuando planteas la importancia de la sexualidad, ¿no? Que es algo que, pues, según pasa el tiempo se entiende de distintas maneras, ¿no? O sea, pienso en el libro de Pascal Quiñar, por ejemplo, en El sexo y el espanto, etcétera. Pero entonces aquí tú verías, porque él no nace de una familia noble, etcétera. Él, aparte, proviene del Imperio de Venecia, que en ese tiempo, pues, no estaba en el centro, ¿no? Y de alguna manera él sale de allí y usa esta seducción como un arma, ¿no? Para entrar en el mundo francés, ¿no? Que pues él quiere aprender francés, él escribe en francés, ¿no? Que no es su lengua natal, ¿no? Y y de alguna forma, pues sería interesante ver cómo esta seducción es un elemento que le permite conocer nuevos mundos. ¿No? O sea, que esta seducción no se limita a lo sexual, pero sí también entender lo sexual, la sexualidad, ¿no? De alguna manera como un motor importante, ¿no? De avance o retroceso de las sociedades. Sí, yo creo que la sociedad del siglo XVIII, la francesa, por ejemplo, tanto la inglesa como la francesa, pero sobre todo la francesa, en donde la historia del libertinaje y la sexualidad como algo fundamental han sido pues totalmente paradigmáticas. Hay que pensar, por ejemplo, en un Marqués de Sade, ¿no? que, que, que se convierte también, como estamos viendo, en una especie de paradigma maniqueo del sadismo, como un elemento muy particular que luego le va a servir a Freud para elaborar una teoría sobre lo que sería el sadismo, es decir, sino que está, por ejemplo, otro personaje muy, muy importante en el siglo XVIII, que es Rodolphe Laclos, que escribe un libro que ha sido también paradigmático, importantísimo, que son las relaciones peligrosas. O está Diderot, que escribe un libro muy, muy fascinante, que no es tan conocido ahora, pero que sí es muy fascinante y que le sirvió a Foucault para escribir, para hacer partir su historia de la sexualidad, que es la, el, la, las joyas indiscretas, ¿no? Ese libro en donde, aprovechando la boga de las mil y una noches, en donde la sexualidad también es desbordada, ¿no? Que es muy importante en el siglo XVIII francés, la aparición de la traducción de las mil y una noches de Galland, que leyeron todos los contemporáneos y que les servía muchísimo para hacer una serie de fábulas en donde podían criticar al reino de Luis XIV, de Luis XV, de Luis XVI, porque se prestaba a hacer metáforas y a fabular regiones extrañas para poder retratar a la sociedad francesa y a la monarquía sin que corrieran peligro directo, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, en las joyas indiscretas, Diderot hace que un personaje que es un sultán, que en realidad es Luis XV, haga que consiga un anillo que, dirigido al sexo de las mujeres, las hace hablar de una manera indiscriminada de todas sus aventuras sexuales. Es muy interesante eso, al grado de que Foucault, en su historia de la sexualidad, dice que Diderot produce un lenguaje que hace hablar al sexo. Y yo me opongo a lo que dice Foucault, es cierto, es un lenguaje que hace hablar al sexo, pero me opongo a lo que dice Foucault porque es el sexo femenino el que habla, es utilizado el sexo femenino para el que habla. Entonces, hay varias cortesanas, es decir, que están, que indiscretamente empieza a hablar su sexo, el sexo, la boca de abajo, ¿no? Entonces, que es una cosa bien interesante en el siglo XVIII. Ahora, Casanova en ese sentido no es excepcional,
corresponde a un siglo en donde el delirio sexual, el hedonismo, sobre todo en Francia, son fundamentales. En Inglaterra es mucho más oculto, sin embargo, aparece un personaje a finales del siglo XVIII que se llama Richardson, que es un escribano que hace su fortuna escribiendo cartas para las mujeres que no saben escribir y que aprovecha esa relación con esas mujeres y las cartas que ellas les dictan para escribir dos novelas cruciales en el siglo XVIII, que son Pamela, en donde una mujer entra al servicio de una familia y el hijo de la señora que la contrata trata de violarla, y entonces toda la historia de cómo ella se esquiva para que no la viola y acaba casándose con ella. Y luego, después de eso, escribe Clarissa Harlow, que le va a servir al Marqués de Sade para escribir sus dos libros magistrales, Justine y Juliette, ¿no? Las aventuras de la virtud, etcétera, etcétera. Es decir, que un personaje que es un preludio de lo puritano del siglo XIX, que será el mundo victoriano, va a escribir una novela, Clarissa, en donde un libertino viola a una chica y la prostituye. Y eso le va a servir a Sade para escribir, Sade parte de ese libro para escribir algunas de sus obras. No que Sade lo necesitara, pero es un punto de partida para la obra de Sade. Entonces, Casanova pertenece a un contexto muy particular en donde el sexo es fundamental y donde el hedonismo es visto como algo perfecto. A grado que, por ejemplo, Chodelot Laclos, que es un militar, ¿no? Que luego participa en las guerras napoleónicas y que escribe su novela como si fuera una especie de asedio, de batalla, es decir, Merteuil y Valmont son dos personajes que utilizan a las mujeres como si utilizaran, como si fueran los generales de un ejército que se dedican a vencer a sus enemigos, ¿no? Entonces, es decir, esta cosa del amor, del cuerpo, como un como un campo de batalla, en donde el amor es fundamental, donde el sexo es fundamental, cosa que de alguna manera también nos remite a Casanova. El cuerpo femenino y el cuerpo masculino, porque están juntos, no es solo el cuerpo femenino, es el cuerpo masculino también, en donde hay una relación de hedonismo, en donde los placeres y el cuerpo son fundamentales. Y lo digo en un momento en que estamos cada vez más privados del cuerpo. El hecho es de que tú y yo estamos conversando aparentemente de una manera directa, pero no estamos viendo nada más las caras y el torso, ¿no? Es decir, a pesar de que yo me puse una blusa especial para lucir esta, nadie me ve la blusa, ¿no? Digamos, si yo quisiera que, como la frivolidad, bueno, no importa, vamos a contestar, vamos a platicar. No, me interesa muchísimo, entonces, ¿qué está sucediendo? O sea, entender el delirio actual, ¿no? Que es un poco el título que tenemos, ¿no? El delirio actual, porque de lo que pensamos a partir de la cultura occidental, pues la última revolución del cuerpo, del sexo, del cuerpo, etcétera, ocurrió en los años 60, ¿no? En los años 60, 70, ¿no? Que hay esta erupción, ¿no? Del amor libre, de todo lo que sucedió en el 68, etcétera, ¿no? Que era una especie de reivindicación del cuerpo tanto del hombre como el de la mujer. Y luego, me parece, ¿no? Que muy pronto ese juego entre el cuerpo del hombre y la mujer solamente se queda en el hombre, ¿no? Y empieza una especie de historia de acosos, etcétera, que habría que analizar uno por uno y ver qué pasa, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucedería si es que tomamos en cuenta la idea de la sexualidad como motor de la historia, como motor de cambios o como que se crea una sociedad mucho más compleja, ¿no? A partir de la sexualidad? ¿Qué ocurriría ahora, ¿no? Volviendo a los términos que tú planteas de ese famoso maniqueísmo, ¿no? De que se debe hacer así, se debe hacer así, eso está prohibido, cada vez hay más prohibiciones y cada vez es mucho más plano, ¿no? Llegar
a discutir sobre si pues un piropo es aceptado o no es aceptado, ¿no? Etcétera, ¿no? A niveles así bastante inmediatos de causa-efecto, que no conllevan consigo una especie como de fin de los tiempos, no sé, que es de alguna forma, cuando mencionas que estamos separados todos, lo que estamos aquí reunidos, ¿no? Por cámaras y por distancias y no lo podemos tocar, etcétera, ¿no? Es algo que hace evidente algo que ya viene cocinándose de hace 20 o 30 años, ¿no? O sea, es como una especie de culminación de algo que ya estaba planteado de alguna forma, ¿no? Con este políticamente correcto. Me acuerdo que cuando tú enseñabas en la Universidad de Princeton, me parece, ¿no? Que tenías prohibido, ¿no? Que se cierre la puerta cada vez que tenías cada vez que un estudiante entraba, ¿no? A hacer una consulta de carácter académico, etcétera, no, eso políticamente correcto, esa moral calvinista, etcétera, no sé cómo llamarla, ¿no? Llevada a un extremo que, pues, como tú dices, es totalmente blanco o negro, ¿no? O sea, no hay término medio. Pues sí me gustaría saber qué va a ocurrir, ¿no? Con el motor ¿no? Que parece que está apagado ahora, ¿no? Bueno, es decir, a mí me cuesta trabajo hacer profecías. Lo que puedo plantear es, claro, lo que dices tú me parece muy importante. Es decir, en los años 70 y un poco antes, aparenta haber una grandísima libertad sexual, tanto para los hombres como para las mujeres, porque las mujeres están confinadas a su sexo, a su biología, hasta que el momento en que se descubre la píldora anticonceptiva y cuando empieza, es decir, la mujer empieza a liberarse mucho más, es decir, existen medios anteriores para evitar tener hijos, pero creo que la píldora conceptiva marca un hito fundamental en la libertad del cuerpo femenino, porque la mujer puede, es decir, puede liberarse en parte de esa eh, constricción brutal de que la mujer tiene absolutamente que parir con el dolor de su frente y que la sexualidad todo debe ser en la posibilidad de engendrar niños. Es que la cosa religiosa que prohíbe una sexualidad de placer para, para hacer que la sexualidad sea fundamentalmente una sexualidad procreativa, cosa que es verdaderamente terrible. Es decir, en ese momento en que la píldora anticonceptiva, además la penicilina, porque la penicilina permite que la sífilis se contenga y entonces hay aparentemente una gran libertad sexual porque ya no hay el peligro de contagiarse de sífilis, pero todo eso como que se acaba porque, bueno, se acaba por la constricción política, por esa necesidad brutal de volver a prohibir, ¿no? Es decir, aparentemente, cuando yo llegué por primera vez, bueno, llegué a Yale en 1993, no era tan grave eso, pero cuando llegué a Berkeley en 1997, estaba absolutamente de moda ser absolutamente correcto. Tú no podías utilizar términos como, ay, acabo de ver a una señora gorda, me decía, pero Margo, ¿cómo hablas de una señora gorda? No se dice gorda, estás discriminándola. No puedes decir negro, tienes que decir African American. No puedes decir tal cosa porque tal. Entonces, no puedes decir inválido, tienes que decir, bueno, como se dice ahora, eh, no sé qué challenge, o no sé, todo ese tipo de cosas. Es decir, que no solo hay una prohibición respecto al cuerpo, sino que el lenguaje empieza a volverse un lenguaje prohibitivo, terrible, en un momento en que aparentemente la sexualidad se ha desbordado y es libre, hedónica, perfecta, en que hombres y mujeres, absolutamente ambos, pueden gozar de esa corporeidad en donde el sexo es fundamental. Pero otra cosa que me parece muy importante, es decir, en el momento en que aparentemente también todo eso se produce, en los 80 se produce otra pandemia brutal en donde el sexo es protagonista, el SIDA, que luego lo vamos a ver, aunque tú no lo mencionas directamente, es una metáfora, una alegoría,
en tu libro, que es tan maravilloso, este, Salón de Belleza, ¿no? Es decir, cómo de repente hay la libertad de la píldora anticonceptiva, la libertad de la penicilina, la posibilidad de que se goce del cuerpo, e inmediatamente se plantean o restricciones políticas o religiosas o restricciones de lenguaje, que se vuelve la constricción política, la libertad política, se vuelve mucho más terrible que antes, porque ya ni siquiera puedes usar el lenguaje. Me acuerdo con esto, voy a hacer una digresión, pero creo que es válida, el lenguaje que empleó con el nazismo, que no se dijo nunca que iba a haber campos de exterminio, sino que iba a ser la solución final para poder exterminar poblaciones enteras, entre ellas muy importantemente a los judíos, ¿no? Entonces, digamos, ese lenguaje en donde se disfrazan los términos aparentemente por la libertad y que lo que hacen es constreñir más violentamente a la gente. Entonces, a mí me parece muy importante. Otra cosa que me parece también muy importante es como el hecho de que haya habido la píldora, el hecho de que la mujer tuviera libertad con su cuerpo, sigue siendo prohibitivo porque seguimos todavía peleando en todas partes porque haya libertad para que la mujer disponga de su propio cuerpo, que si decide, tiene hijos, si no decide, no tiene hijos, que además puede abortar si es no por gusto, sino por necesidad. Digo, todo esto que sigue siendo unas formas de constricción victorianas terribles, en donde parece que nos liberamos e inmediatamente hay una constricción política que nos reduce a lo que hemos sido de alguna manera siempre, gentes absolutamente dependientes de una moralidad que nos constriñe en nuestra vida de libertad. ¿Qué piensas de lo que digo? No, sí, que justamente no te estaba pidiendo una profecía, sino de alguna manera un análisis como el que hiciste de los últimos, no sé, años, ¿no? En los cuales esta corrección política, ¿no? Cada vez arrasa de una manera espeluznante hasta llegar a este momento, ¿no? Que muchos piensan que, que de alguna manera no es que nos haya agarrado desprevenidos, sino que de alguna forma ya estaba había un germen ya que nos estaba llevando a la situación actual, ¿no? Que lo vemos de manera ya palpable, ¿no? Pero sí me interesa también ver los contextos, ¿no? Porque podemos hablar de una libertad sexual, etcétera, ¿no? El pedido, ¿no? De un grupo de anti-MeToo que hubo, ¿no? En Francia, pero es en un contexto distinto, ¿no? O sea, convivimos mucho con muchas realidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, este derecho al placer, ¿no? A ese que mencionas, ¿no? De la mujer, no está contemplado, por ejemplo, para remitirme a Latinoamérica, etcétera, a la población indígena, ¿no? La población indígena tiene su sexualidad de alguna manera brutal, es así como violenta o es reproductiva, ¿no? No hay ese espacio para poder hacer una construcción imaginaria, ¿no? De una sexualidad gozosa, ¿no? Que es un poco lo que tú planteabas, ¿no? Que de alguna manera era lo que se logró en los años 60 o pues de alguna forma era ese tipo de sexualidad la que movía a la sociedad. Y también, pues para no hablar pues de las ortodoxias, ¿no? Que ocurren en todo el mundo, ¿no? Cuando uno va en Jerusalén, por ejemplo, en el barrio ortodoxo, ¿no? Tiembla, ¿no? Cuando ve los letreros que están escritos en las calles de los barrios ortodoxos, ¿no? De las penas que van a sufrir las mujeres si llevan faldas cortas o si no llevan peluca, etcétera, ¿no? Que hay una cosa punitiva muy fuerte, para no hablar también, pues obviamente, de los patriarcas islámicos, ¿no? Que de alguna manera cada patriarca cada ayatola, ¿no? Por decir, ayatola, patriarca, ¿no? Descifra el Corán como le parece, ¿no? De una manera
bastante personal, ¿no? Donde siempre, pues, las primeras víctimas son las mujeres, ¿no? Incluso hay una frase que tú siempre repites, ¿no? Que pase cualquier cosa que suceda, ¿no? Una pandemia, una escasez, una guerra, lo que fuera, cualquier movimiento político, social, ¿no? Que rompa con lo ordinario, las mujeres van a ser las primeras víctimas, ¿no? Las primeras que van a pagar, pues, esas culpas, ¿no? Entonces, sí, me parece interesante lo que dices, pero también habría que de alguna manera matizarlo, ¿no? En estas distintas realidades que estamos viviendo al mismo tiempo, ¿no? Que transcurren en simultáneo, ¿no? En paralelo, porque yo veo las cifras de los feminicidios, las cifras de las violaciones a menores, las cifras de las relaciones entre padres e hijas y nietos y abuelos, ¿no? Que en Latinoamérica, en México, etcétera, y bueno, para no hablar de los países del Medio Oriente, y son aterradoras, ¿no? Entonces yo no sé, frente a ese terror, ¿no? Frente a esa evidencia tan brutal, ¿no? Frente a esa ola feminicida tan brutal que existe, ese odio, ¿no? ¿Dónde cabe, ¿no? Esa discusión mucho más delicada, mucho más fina, ¿no? Mucho más del derecho, la sexualidad, etcétera. Sí, no sé si logro explicarme, ¿no? Porque hay una puerta muy brutal que hay que resolver, ¿no? Es una muy emergencia. Digamos, para volver a Casanova, que es el personaje que hemos elegido, yo pienso que Casanova, en un siglo en que el sexo es tan importante, sobre todo en Francia, que en ese momento es la referencia cultural, al grado de que Casanova siente que no puede escribir en italiano, sino tiene que escribir en francés porque es el idioma común a toda Europa. Él que viaja por toda Europa, por Polonia, por Rusia, etcétera, por Alemania, por el Imperio Austrohúngaro, por España, por Constantinopla, etcétera, etcétera. Sigo, en ese mundo, a mí lo que me parece que puedo reivindicar de Casanova es el derecho al placer sin contaminación eh, puritana. Es decir, el cuerpo absolutamente libre, tanto las mujeres como los hombres, porque hay una serie de mujeres de las que él habla, que son tan activas y tan participativas y tan gozosas como él, como por ejemplo, hay dos mujeres de las que él está muy enamorado, una cuando tiene 19 años es Belino, que es una mujer que está travestida en eunuco, porque por la situación de la época en que las mujeres no podían aparecer, cantar ni en la iglesia ni en la ópera, se tiene que travestir de eunuco para que la dejen cantar en la ópera. Y él se enamora de Belino cuando tiene 19 años y piensa que Belino tiene aspectos muy femeninos y está absolutamente preocupado por descubrir si es mujer o es hombre. Acaba siendo una mujer que se ha travestido y que usa una prótesis para que puedan considerarle un eunuco, ¿no? Que me acuerdo que yo traduje para la revista de la universidad esos fragmentos de Casanova en los años 70 y tenía yo en los 80 más bien, y tenía una muy buena amistad muy entrañable y extraordinaria con Sergio Pitol, y Sergio Pitol estaba interesadísimo en saber el desenlace de quién era Belino. Luego tenemos otro personaje muy importante, que es Henriette, que es una francesa con la que él se encuentra cuando va vestida de hombre. Se enamora de ella y tiene una relación como de 9 meses con ella, importantísima, y para Casanova es muy largo, 9 meses, y es una relación tan importante que ella siempre es una mujer noble que se ha escapado de su casa y que nunca revela su origen, pero que siempre está al tanto de lo que le pasa a Casanova y siempre lo está cuidando, con lo cual demuestra que su relación fue una relación absolutamente positiva, en que él no abusó de ella, etcétera. Bueno, pero volviendo a lo que tú dices, a los problemas que se presentan ahora, es evidente que nos enfrentamos
a una cantidad de contextos sociales en donde hay una cosa que es universal, la violencia en todos los ámbitos contra las mujeres, tanto en el ámbito de las mujeres indígenas, como en el ámbito de las mujeres musulmanas, o en el ámbito de las mujeres ortodoxas judías, o en la sociedad contemporánea en México, en donde vemos que durante la pandemia se han exacerbado las, eh, las violencias intrafamiliares, y cada rato vemos cómo aparecen muertos mujeres. Acabamos de ver una cosa muy terrible de una doctora que era transexual, que la asesinaron justamente por ser transexual, que no, que digamos que no se permite ni la libertad de elegir el propio sexo, que todo es prohibido, todo es violento, y de alguna manera, volviendo a lo que decías antes, respecto a la frase que siempre repito de Simone de Beauvoir, que no importa cualquier cambio cultural, político, social, y biológico, de alguna manera va a atentar contra las mujeres. Esta doctora que decide ser mujer siendo hombre, no lo permiten, entonces la asesinan. Entonces, digamos, todo este tipo de cosas que estamos viviendo y que de alguna manera surgen de mi relación con esta figura tan emblemática, tan manoseada, tan dicotomizada como Casanova, que hemos elegido aparentemente de una manera arbitraria, porque ¿por qué no elegimos prisiones contemporáneas? ¿Por qué no elegimos autores mexicanos, excepto tú? Que ahí hay una cosa de parcialidad, porque me parece que viene muy bien a lo que estamos analizando, trabajar tu libro Salón de Belleza, digamos, todo este tipo de cosas, esta cosa de extrapolación que no permite que tú hagas referencias de otro tipo, sino haces referencias inmediatas, absolutamente coyunturales, para que las cosas se expliquen, como sucede con la literatura contemporánea, en que si no escribes sobre el narcotráfico, sobre pandemia, sobre todo eso, no eres escritor. Tienes que escribir de una manera directa, documental, periodística, para que te publiquen. Las editoriales no quieren publicar más que lo que sea canónico, lo que esté de acuerdo con el mercado. Y de ahí yo creo que lo que estamos haciendo aquí nosotros en este diálogo, no creo que seamos redentores de nada, ni me siento misionera, ni siento evangélica, ni nada, pero siento que es alguna cosa muy importante porque estamos desmontando cosas que son muy cotidianas y muy importantes. Entonces, recurrir a Defoe, o a Casanova o a Kawabata son formas de alegorizar la situación contemporánea que tú acabas de expresar muy claramente. ¿Qué te parece lo que digo? ¿Muy loco o muy? No, me parece que justamente pues empieza a abrirse, ¿no? Como por la herida, la luz, entrar la luz, ¿no? De por qué elegir a Casanova, ¿no? En el sentido de no utilizar a las mujeres como víctimas per se, ¿no? Que de alguna manera también eso parte de este maniqueísmo, ¿no? O sea que sí, hay casos y casos y casos, pero se evita ver el caso por caso, ¿no? O sea, se evita ver la situación en concreto sino para inmediatamente hacer una generalización absoluta, ¿no? Porque acabas de decir que cuando uno lee las memorias, pues lo veo, ¿no? Cuando leo las memorias, ¿no? Que son mujeres que no son víctimas realmente, ¿no? Sino son víctimas que son personas que aportan, o sea, hay una compenetración, entran a este universo por deseo natural, viven su sexualidad, etcétera. Entonces hay una especie de no victimizar también, porque eso es sumamente peligroso, ¿no? O sea, si bien es cierto que existe una realidad que es bastante brutal, etcétera, que se debe tratar de una manera, pues, punitiva, una manera, concreta, también es cierto que dejar siempre a las mujeres en el rol de víctimas, ¿no? La víctima y el victimario, yo no creo que sea de mucha ayuda, ¿no? Y yo creo, me parece
dentro de lo que comenzamos a conversar ahora, que impide también que exista ese movimiento en conjunto que lleve a otro tipo de pensamiento, ¿no? Porque si nos quedamos solamente con la víctima y el victimario como dos instancias planas, ¿no? Yo siento pues que también ahí hay un peligro de no poder seguir avanzando en estas búsquedas y encontrar una respuesta que no sea la maniquea, ¿no? No sé tú qué piensas de eso. No pretendo con lo que digo exorcizar a Casanova y a los perpetradores como Epstein o como Weinstein o como muchos que que en México se han encontrado. Creo que es fundamental denunciar los actos de corrupción sexual, de la violencia que se puede ejercer contra las mujeres, del feminicidio. No podemos minimizar esos hechos, la violencia intrafamiliar, evidentemente en todos los niveles, tanto en la clase media como en las clases altas, como entre las clases populares, incluyendo los indígenas, siempre hay una violencia en donde la sexualidad femenina es bastante castigada, obviamente, pero manejarlo nada más, como acabas de decir, solamente como víctimas y verdugos, estamos cayendo en un maniqueísmo brutal que no nos permite avanzar. Si no trabajamos de una manera compleja las posibilidades que tienen las situaciones en las que nos vemos envueltos en las que, por ejemplo, la sexualidad es tan importante, perdemos de vista algo que nos hace avanzar. No podemos las mujeres liberarnos si nada más pensamos que somos víctimas, como acabas de decir. Yo pienso que hay una actividad muy importante de la mujer. Es evidente también que en Casanova hay casos de víctimas, no lo dudo. Era demasiado seductor. Había víctimas no solo en el sentido de la sexualidad, sino a los hombres y mujeres que él embelezaba con su labia y que los hacía creer en cosas que le servían a él para alimentar su ego y sobre todo su vida fastuosa, porque era un hombre que le interesaba mucho vivir muy como aristócrata, al grado que se puso el, el, el título falso de caballero de Sangal, como Defoe, que se quiso hacer noble, ¿no? Eran de clase baja y quisieron hacerse nobles y pertenecer a la nobleza, que solo lo conseguían con su ingenio, como la propia Sor Juana, que con su ingenio consiguió estar más alta que la nobleza. Pero en fin, ya estoy haciendo extrapolaciones. Pero es muy importante analizar con mucho cuidado. Como a mí me ha gustado mucho, no voy a poner como paradigma, pero creo que es importante subrayarlo, siempre me ha parecido importantísimo en toda mi carrera como docente trabajar con un cuidado muy especial los textos de los autores que analizamos para no caer en los maniqueísmos. Encuentro que cuando yo trabajo cierto tipo de cosas y me enfrento a críticas en general, son críticas demasiado informativas, historizando el personaje, pero no trabajan más profunda. No, no lo creo que soy la única que lo hago, hay muchísima gente que lo hace, pero a mí me interesa penetrar en ciertas cosas que hacen que uno entienda verdaderamente qué está pasando en una época dada que nos puede servir para entender la época presente, cosa que estamos haciendo ahora tú y yo en estas charlas, en estos diálogos informalísimos, en donde estamos trabajando autores aparentemente ya no vigentes como Defoe, como Casanova, o como un autor tan lejano porque es japonés y que poca gente lee en nuestro medio, que es Kawabata, ¿no? Entonces, digamos, creo que es importante este ejercicio que estamos haciendo y que me parece muy interesante y válido que la universidad nos permita tener este foro público para que digamos este tipo de cosas que creo que alcanzan un número muy limitado de personas, porque aunque son muchas, 10,000, pues son muy pocas en última instancia. Pero creo que en última instancia también son importantes que podamos llegar a ciertas gentes y que podamos ser mucho más profundos y más claros
en nuestro análisis de las cosas para poder romper más eficazmente, aunque fuera en medidas muy pequeñas, cuantitativamente, este problema brutal de la falta también brutal de comprensión de las cosas, este maniqueísmo, esta falta de ironía, esta literalidad brutal a que nos vemos conminados y que yo veo diariamente, que constato diariamente en mi labor diaria de tuitera, en donde cada cosa que escribo se vuelve absolutamente maravillosa, pero al mismo tiempo tan literal que me pongo verdaderamente, sufro porque digo, ¿qué pasa con la gente que no acaba de entender y que por eso de alguna manera escribí y por mirarlo todo nada veía, o yo también me acuerdo, porque son ejercicios contra la literalidad, ejercicios a favor de la ironía, a favor de la complejidad del pensamiento. Bueno, ya me estoy poniendo por las nubes, perdón. No, es interesante, ¿no? Ese ejercicio de escritura que tú mencionas, eh, eh, como para escapar de esa cotidianeidad, ¿no? Porque cuando uno entra a ese ejercicio de escritura, también lo digo por experiencia propia, ¿no? Entra como una suerte de como, no quiero llamarlo trance, pero sí entra en un estado que no es, que no se sabría definir muy bien cómo es, cómo denominarlo, ¿no? Donde se está y no se está, etcétera, donde se escapa de la realidad concreta, inmediata, pero que de alguna manera llega, sirve para entender mejor esa realidad, ¿no? O sea, como para ir más abajo de la superficie, ¿no? Cómo se nos presenta. Entonces ahí, cuando tú mencionaste de algo de literatura contemporánea, etcétera, que de alguna manera son textos que compiten, ¿no? Con los medios de comunicación, que compiten con lo que sabe todo el mundo, ¿no? Que repiten o que buscan una identificación muy inmediata, y algo muy peligroso también que siento que va ocurriendo con nuestras escrituras, es que se está como repitiendo de alguna manera un modelo norteamericano que es bastante terrible, bastante funesto, ¿no? De que las mujeres tienen que escribir sobre mujeres, los negros sobre negros, los latinos sobre latinos, los gays sobre gays, los judíos sobre judíos, etcétera, ¿no? Y veo que de alguna manera se está cumpliendo esa premisa, ¿no? O sea, en la cual la literatura pues va perdiendo, ¿no? Esa libertad de poder justamente pues escribir sobre lo que uno no sabe que tiene que escribir, ¿no? O sea, yo escribo al menos sobre lo que no sé y una vez que lo escribo empiezo a saberlo o a no saberlo aún más, no sé, es una manera difícil de explicarla. Y para eso se necesita también escaparse, ¿no? De alguna forma de esta realidad cotidiana, ¿no? Por eso yo creo que este tiempo, ¿no? En el que estamos sumidos, de alguna manera, pues ayuda, ¿no? A vivir una especie de realidad extraña, ¿no? En la cual la mañana es la noche es el día, no sé, que hay que luchar mucho, ¿no? Como para establecer una rutina, como para poder establecer las relaciones, interactuar con el otro, etcétera, ¿no? Pero mencionaste a Sor Juana y me interesa mucho lo de Sor Juana en virtud de Casanova, ¿no? Que Casanova se encierra para escribir, ¿no? O sea, lo que leemos de Casanova, que sí son textos, hace textos él durante su vida cortesana, por decirlo de alguna manera, quiero bautizar de ese modo, y que empiezan a hacer, que me parece sumamente curioso, que los empieza los memoriza, ¿no? Y entonces es otro elemento de seducción, ¿no? Que los usa como elemento de seducción, ¿no? La fuga de la cárcel, de plomos, ¿no? Entonces él antes de escribirlo ya lo sabe de memoria, ¿no? Entonces juega como una suerte de juglar, ¿no? Como que volver a las formas más antiguas, primitivas, no primitivas, rudimentarias de la escritura del juglar, ¿no? Que llega y empieza a tener una serie como un repertorio, ¿no? Entonces se vuelve una escritura como en tercera dimensión, ¿no? Donde él es también algo como un autor, y luego después lo escribe, ¿no? O sea, luego que ve que funciona esos relatos, los pasa al texto. Pero lo que queda realmente son las memorias, ¿no? Las memorias en las cuales él abandona absolutamente toda esta vida
mundana, donde conoce pues a todos estos personajes que han mencionado, no quiero repetirlos, etcétera, a estas mujeres, seduce y se encierra a escribir. ¿Cómo lo hace Sor Juana? ¿Cómo? ¿No? Por eso ahí encuentro una unión entre un personaje, entre un escritor que has mencionado, ¿no? Una escritora que es Sor Juana, y también muchos más, ¿no? Pienso en Proust, ¿no? Que también tuvo una vida bastante mundana, bastante de salón, ¿no? Era un personaje, pues obviamente lo que cuenta es eso, ¿no? Es toda esta decadencia, este final de época, ¿no? Ese pase entre el siglo XIX al XX, ¿no? Que acaba con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero para hacerlo, Proust pues llega también a otro encierro, ¿no? También muy radical, que es pues llenar su cuarto con corchos, ¿no? Que no entre ningún sonido del exterior. Y también Casanova, que se me hace difícil, ¿no? Ver a ese personaje encerrado durante 4 o 5 años para hacer una obra monumental, ¿no? Porque lo que hace es una obra monumental, ¿no? La cantidad de experiencias, situaciones, una memoria impresionante y un manejo de la pluma también muy peculiar, porque él lo quiere, como bien dijiste, que él quiere pertenecer a ese gran mundo, lo escribe no en su Véneto, ¿no? Me imagino en qué escribiría así. Bueno, Véneto era ágrafo en ese tiempo, entonces en italiano, no sé, pero él trata de escribirlo en francés, ¿no? Que era como la lengua franca para ese mundo en la cual él quería pertenecer. Y hay muchos ejemplos, ¿no? En los cuales hay un momento, que no sé cuál pensarías tú que le sucede a Casanova, en el cual ocurre una suerte de revelación, no sé, a partir de la cual se abandona ese mundo, ¿no? Para dedicarse solamente a la escritura en un encierro, ¿no? Ejemplos sobran. Uno de ellos es justamente también, como mencionaste, ¿no? Alguien que fue nuestro amigo, ¿no? Sergio Pitol, también le ocurre eso, ¿no? O sea, si bien es cierto, durante toda su vida tuvo un interés por la literatura, pues es un traductor impecable, etcétera, siempre la literatura estuvo presente en su vida, pero llega un momento, ¿no? En la cual él deja todo y como conocimos la suerte, ¿no? De estar con él, ¿no? Bueno, tú más que yo, pero yo también tuve la suerte de conocerlo y conocer ese mundo, pues era un templo de la literatura, ¿no? Su casa en Jalapa, ¿no? Sus bibliotecas, una tras otra, la biblioteca de los libros preferidos, la biblioteca de los libros de los estudiantes, la biblioteca de los que investigaban, el jardín, etcétera. Un encierro absoluto, como una especie de templo impresionante, ¿no? Donde todo estaba pensado para la literatura, ¿no? Entonces, ya que volvemos a Casanova, ¿qué momento crees tú que sea ese quiebre en el cual él decide encerrarse, que no es algo muy fácil, porque él se encierra muchos años aparte, ¿no? Bueno, hay un momento de la vida de Casanova que es muy importante, que es en la prisión de los plomos. Está prisionero porque defrauda a mucha gente y sobre todo la Inquisición lo persigue porque trabaja muchos libros prohibidos. Uno que a ti te gusta mucho, La clavícula de Salomón, que es un libro esotérico y por eso, como infringe las leyes de la religión católica, lo meten a los plomos. Y a mí me parece muy interesante un momento de esa estancia en los plomos, que como lo castigan, le quitan toda posibilidad de acercarse, lo ponen en una celda cerrada, que no cabe él porque él es muy alto y, no puede estar de pie, le da disentería, le da estreñimiento, le da una gran fiebre, etcétera, hasta que por fin logra, porque tiene benefactores, que le manden libros. Y le mandan 2 libros, un libro de un sermón jesuita que abomina él, y otro libro de una monja que también es referente para Sor Juana, que es la monja de Ágreda. Y ese libro le interesa mucho porque la monja de Ágreda es un personaje muy particular, es una mujer que se biloca, es decir, tiene la bilocación, está en su convento,
pero sin embargo es capaz de bilocarse y pasar en espíritu y en imagen a Texas y a Nuevo México, donde está catequizando a los indios. Entonces, ella aparece como la dama de azul catequizando a los indios. Y eso le pareció fascinante a Casanova. Cuando Casanova logra salir de su celda y va a una celda más amplia, más iluminada, más espaciosa, digo, más aireada, empiezan a mandarle libros y empieza a leer una serie de cosas, y entre ellos su libro preferido, que es el Ariosto, que el Ariosto le va a servir como a Defoe la Biblia para encontrar elementos fundamentales para su fuga, porque a pesar de que la prisión donde él está es inexpugnable, él decide que va a escapar de allí, y su única posibilidad en el mundo, en ese encierro, es pensar que va a escapar. Y logra hacerlo en un lugar en que nadie le cree. Cuando sale de los plomos, creen que todo lo que él dice y la forma en que escapó es absolutamente falsa. Él se dedica a utilizar la relación de ese escape, de esa huida, como algo fundamental que le abre las puertas para la sociedad, etcétera. Pero no escribe ese libro, sino hasta casi el final de su vida, en cuando ya está completamente alejado de la sociedad porque es viejo, porque ya no puede seducir, aunque sigue seduciendo a ciertos nobles, por ejemplo, al conde de Wallstein, que es masón como él, que le da afortunadamente la posibilidad de que él sea bibliotecario en su castillo de Dux. Y ahí se queda Casanova tristísimo, hasta que de repente otra enfermedad es fundamental, lo postra, y está tan grave que un médico que lo cuida, que lo atiende, le dice que la única forma en que puede salir de esa enfermedad es con reposo absoluto. Pero sabiendo que es un hombre que no puede tener reposo absoluto, porque es un lector, etcétera, le dice que ¿por qué no escribe sus memorias? Entonces él empieza a escribir sus memorias. Él está 13 años confinado al castillo de Dux. No está todo el tiempo ahí, sale y entra, etcétera. Conoce a Mozart, conoce a Goethe, etcétera. Fuera de va y viene, pero en realidad se queda en el castillo. Y lo único que le sirve a él para sobrevivir una pasión infinita, porque vuelve a vivir su vida, son sus memorias. En última instancia, que él consideraba como menos importantes, se vuelven lo más fundamental de su vida. Y lo hace en el cierre casi absoluto en el que está. Y dice, escribía 13 horas diarias y escribe 4.500 páginas, que son verdaderamente memorables, memorias memorables. Eso es muy interesante, claro, para volver a Proust, para volver a Sergio, para volver a Tolstoy, para volver a ti mismo, a todos los escritores que en un momento dado tenemos absolutamente que confinarnos para poder escribir. En una manera pues fácil de decirlo, este confinamiento sería ideal para poder escribir, pero no es ideal. No sé, a mí me parece bastante monstruoso el hecho de que no tenga yo la posibilidad de tocar a mi gente querida, de abrazarla, de conversar directamente y luego volver a recluirme y escribir. Pero tener la alternancia de la sociabilidad, del contacto a la relación con la máquina, la computadora o con la pluma o con la máquina de escribir como tú, a al confinamiento obligado del escritor. Yo no sé qué piensas de toda esta digresión interminable que he hecho. No, es que pienso en el oficio de escritura, ¿no? Como en el caso de ellos, ¿no? Como, como, como algo místico, ¿no? O sea, como que el verdadero santo, ¿no? En muchos de los santos, ¿no? Para ser santo tienen que haber tenido una vida disoluta antes, ¿no? Entonces es el caso de Tolstoy, es el caso de Proust, es el caso de Casanova. Sergio, de alguna manera, también tuvo una vida muy distinta cuando ya se entregó a la escritura de la que llevaba antes, ¿no? Entonces, de pronto hay como una especie de iluminación en la cual, pues, se convierte esta escritura, pues, en algo como una especie de
trabajo místico, ¿no? Como de trabajo, como del milagro cotidiano, que yo siempre lo trato de decir, ¿no? El milagro laico, ¿no? Y precisamente da por resultado estas obras que son el milagro laico, ¿no? Que es las memorias de Casanova, ¿no? Todas esas páginas escritas de una manera magistral, o la obra de Proust, o la obra de Sergio, etcétera, ¿no? Que necesitan o Tolstoy, etcétera, que necesitan como un previo, ¿no? De una vida que de alguna forma es contrapuesta, ¿no? A este encierro totalitario, ¿no? Totalizante, ¿no? Bueno, Sor Juana, ¿no? Sor Juana, que incluso muchas veces Sor Juana se ve obligada y ella incluso se molesta, ¿no? Con ella misma, ¿no? Porque ella se ve obligada a hacer ciertos textos, ¿no? Que le exige la época, ¿no? Los sonetos, etcétera, ¿no? Pero de pronto ella como que se revela, ¿no? Y hace sus textos personales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que escapan a cualquier moda del momento, a cualquier deber ser, ¿no? A lo políticamente correcto, de lo que hemos estado hablando en este momento, ¿no? Y es donde surge, pues, una genialidad ya plena, ¿no? Una genialidad libre, ¿no? Y la otra genialidad que también no puede ocultarla, ¿no? Pero sí está de alguna manera mucho más encasillada en lo que en un deber ser, ¿no? Entonces yo creo que se necesita ese espacio del encierro, de la revelación, ¿no? Donde justamente se hace lo que no se debe hacer, porque Casanova no debía de haber escrito eso, digo, porque pues también podría haber pensado que pueden pensar mal de él, o alguna venganza, etcétera, o sea, porque era como de alguna forma poner en evidencia la sutileza de las armas que él utilizó a lo largo de su vida para conseguir todo lo que obtuvo, ¿no? Porque obtuvo muchísimo en la vida gracias a esas armas de seducción que tenía. Ya olvidémonos de lo sexual. En sentido general del término, él tenía un poder de seducción fabuloso, ¿no? Que lo hizo cambiar de posición social, lo hizo conocer a personas, entrar a universos que le estaban vedados, etcétera. Y luego en estas memorias él cuenta, ¿no? Cuáles son sus mecanismos de seducción. Un poco como Proust también, ¿no? Que de alguna forma, pues él devela, ¿no? Lo que había detrás de todos estos personajes que en un momento él aparentemente adoraba, participaba en los caminos de Guermantes, en el camino por la ruta de Swan, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, pues él como que hay como una suerte de traición en el buen sentido. Otro personaje que también de alguna manera tiene esa revelación es Dostoyevsky, ¿no? Porque yo siento que Dostoyevsky, después de haber escrito este primer libro, que es Humillados y Ofendidos, tan interesante, se convierte en un personaje de salón, ¿no? O sea, como con sentido de salón, ¿no? Y con ideas también bastante frívolas acerca de políticas, ¿no? Y hasta que el régimen zarista, que se ve amenazado, pues lo condena, lo lleva a la casa de los muertos, como lo llaman en la Siberia, lo condenan a muerte, ¿no? Y lo perdonan en el momento final, en el paredón, y a partir de eso empieza a construir esas obras geniales, maravillosas, ¿no? Que son, pues, lo que yo considero el milagro laico, ¿no? No sé, tú qué piensas de eso, de esos encierros. Bueno, yo pienso que todos los personajes que he mencionado, incluyendo Sor Juana, aunque Sor Juana estuvo recluida en el convento, Sor Juana llevó una vida social muy importante porque era una cortesana en última instancia. Tuvo la suerte de que dos virreyes, sobre todo las esposas de los virreyes, pero también los virreyes, Mancera el conde de la Laguna, estuvieran interesadísimos en lo que ella era, y tuvo a la virreina primero de Mancera, y luego a María Luisa Manrique de Lara, que le permitió mantener una vida cortesana a pesar de estar encerrada en el convento. Y pienso que tanto Sor Juana como Sergio, como Dostoyevsky, como
Casanova, como Defoe, como todos ellos, porque se parecen, tuvieron que utilizar su vida como punto de partida, como sustento, como material de su propia escritura. Si no hubieran vivido lo que vivió, si Proust no hubiera sido mundano, no hubiera podido escribir A la búsqueda del tiempo perdido. Si no hubiera sido Sor Juana mundana, si no hubiera tenido relación con los marqueses, etcétera, si no hubiera tenido esas visitas de la corte, si no hubiera sido famosísima en México y en España, si no la hubiera conocido a la marquesa de Aveiro, la duquesa de Aveiro, todo eso quizás no sería, no sé, en primer lugar no sería conocida, porque María Luisa Manrique de Lara no hubiera publicado sus obras, y la conocemos gracias a que María Luisa Manrique de Lara se preocupó por hacer que las obras de Sor Juana fueran conocidas, si no hubiera quedado totalmente oculta en la colonia, en el Virreinato de Nueva España, como quedaron muchos otros que fueron muy importantes. No creo que tanto como Sor Juana, porque Sor Juana es absolutamente genial, fuera de serie, eh, pero que ascendieron menos que Sor Juana. Ahora, Sor Juana misma dice que mucho de su obra le parece deleznable y que solo la escribe porque lo necesita escribir, pero que lo único que le gusta de lo que ha escrito, lo único que considera como una gran obra, son unos papelillos que llaman El sueño. Y El sueño es uno de los poemas más extraordinarios de todas las lenguas, ¿no? Y además un poema que produce una mujer que es considerada como de sexo débil, flaca, incapaz de pensar. Por ejemplo, bueno, aquí ya me voy a otra dirección. Casanova piensa que escribe un libro que se llama algo así, La Caprina, no me acuerdo bien, en donde no sabe si decidir si las mujeres son verdaderamente inteligentes porque tienen ovarios y matriz, aunque luego escribe textos a favor de las mujeres. Es un hombre muy, muy a favor de las mujeres. Entonces, digamos, todo este tipo de cosas que estamos mencionando, este encierro, esta vida social, que luego va a ser la obra, la materia prima para poder escribir esas obras, se necesita estar afuera para poder encerrarse y escribir lo que nos pasó afuera. Como Sergio Pitol, a mí me parece toda la obra de Sergio Pitol maravillosa, me gusta muchísimo el sonido de la flauta, el tañido de la flauta, me encantan sus cuentos, asimetría, etcétera. Me gusta muchísimo El desfile del amor, me gusta muchísimo La divina garza, menos La vida conyugal, me gusta más El arte de la fuga y la trilogía del viaje, estoy de acuerdo contigo, pero considero que toda la obra de Sergio, mientras vivió en sociedad, sigue siendo, siempre utilizaba la sociedad y la reclusión a pesar de todo, para poder escribir sus obras. Aún no que fuera mal embajador, fue magnífico embajador, uno de los mejores diplomáticos que hemos tenido, pero también el ser embajador le servía para poder escribir más libremente, porque tenía momentos para hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, aprovechar la vida social en todas sus dimensiones para poder hacer lo que hicieron Sor Juana, Sergio, etcétera. El propio Dostoyevsky, Proust, ¿no? Que es un paradigma. Sí, pero también han tenido la opción, pienso yo, de quedarse callados, ¿no? Ese es el punto para mí, ¿no? El punto de esa revelación, ¿no? Y Sergio, obviamente, sí, sus obras sí me interesan muchísimo. Yo no hablo de las obras, sino hablo cuando decide él como su cuerpo, él como persona, entregarse absolutamente a lo literario, ¿no? Como sucede con los demás autores que hemos mencionado. Y que pero de alguna manera traicionan, ¿no? O sea, porque de alguna manera me parece es donde surge ese impulso por escribir, porque si bien es cierto lo que tú dices, pues sí necesitaron esa vida, es en la materia prima, ¿no? Con la cual trabajan, pues también hay la opción de quedarse callado, ¿no? Que es lo que hace el 99.9% de las personas, ¿no? Que llegan a cierto momento después de una vida rica, etcétera, como fuera, ¿no? Pero de pronto allí es como que ocurre como esa pulsión porque la escritura surja.
¿no? O sea, porque tenían todos, cada uno de los que hemos nombrado, pues la opción también de no escribirlo, ¿no? Sencillamente estar enfermo, ¿no? Como dijo Robert Balser, ¿no? Cuando se auto interna en el manicomio, ¿no? Pero seguía con la pulsión de escribir, por eso escribía con este microrrelato, Balser, ¿no? Y cuando la gente le preguntaba por su obra, él decía, pues no, aquí he venido aquí a este manicomio para estar loco, no para ser un escritor. Entonces podría también ser, estoy aquí para estar enfermo o para estar encerrado o para estar obedeciendo las órdenes de no contagiar ni ser contagiados. Gracias, Digo, Marco. pero si fuera lo que tú dices, todos tendrían que ser escritores. Digo que la posibilidad de que el encierro produzca más escritura es porque la persona tiene tendencia a escribir. Digo, Casanova era un hombre que hablaba con la escritura. Sí, él contaba, era como tú dijiste de alguna manera, un juglar, un hombre que funcionaba como literatura oral, como fue Homero, o como fue, él tradujo la Ilíada, por cierto, ¿eh? La tradujo al... Entonces, digamos, son personajes que de alguna manera, aunque se hayan decidido al final por vicisitudes de la vida, vitales, que tengan que escribir, como le pasa a Casanova, muchísimos de los que escriben, el propio Proust, que al principio parecía que no era escritor, sino un bon vivant, aristócrata, pero no de la alta sociedad, era un poco una revista, ¿no? Acaba siendo uno de los más grandes escritores del siglo XX, ¿no? Pero tenía la pulsión y la vocación de la escritura. Sí, coincido contigo en que el encierro, ojalá que este encierro nos vuelva los más grandes escritores del siglo, de que el encierro propicia, de que por sí toda escritura propicia el encierro, pero que a mí me gusta la alternancia entre encierro y libertad exterior, ¿no? Bueno, a Y, lo no, mejor, sí, dime. y Salamanca ni el encierro lo presta, pero sí en todos ellos hay algo de traición, de traición, ¿no? Traicionan al mundo al que pertenecieron, ¿no? Hay algo en algunos más evidente, en otros menos evidente, pero de alguna manera se traicionan a ellos mismos en el sentido de que se muestran, ¿no? Tal cuáles fueron sus armas, las que mostraron, y también a muchos de los personajes que en algún momento pues formaron parte de esa existencia, ¿no? No sé. Y sí, yo creo que pues bueno, de manera personal, pues yo siento que la pulsión de la escritura pues está con uno desde siempre, ¿no? Desde que nace, no sé, desde muy niño, ¿no? Yo lo vería como traición, yo lo vería como un desenlace probablemente producido por muchas circunstancias externas, pero un desenlace natural, a pesar de que es circunstancial, porque el escritor encuentra el momento en que la escritura acaba siendo lo único que define su vida.